ver pues con incontinencia de esfuerzo. Siempre habrá que buscar causas reversibles de incontinencia. Esta es una mnemotecnia que le puede ayudar a uno a recordar cuáles son las causas más frecuentes. Diapers, que recuerden que es pañales en inglés, entonces le puede pues, uno ayudar. D de delirium, I de infección urinaria, A de atrofia vaginal, P de pastillas o medicamentos, psicológico y prolapso, E de endocrino o exceso de volumen urinario en las diabetes, tanto en la diabetes mellitus como en la diabetes insípida, como medicamentos que puedan producir aumento de la producción de orina, como son los diuréticos, R de restricción de la movilidad y S de stool, que siempre habrá que pensar en impactación fecal. Hay cuestionarios que le pueden ayudar a uno a orientar la sospecha de incontinencia urinaria y a clasificarla en los principales tipos que ya habíamos mencionado, y también puede ser muy útil pedirle al paciente que realice un diario miccional donde escriba tanto los episodios continentes como incontinentes para poder llevarlo a la consulta y ser evaluada. Este es el cuestionario que les mencionaba anteriormente. Entonces miren que son 3 preguntas y la segunda y la tercera tienen 3 opciones y la tercera cuarta, y según las opciones que uno marca, pues clasifica al paciente según el tipo de incontinencia, o sea, una continencia de esfuerzo o de urgencia o una incontinencia mixta o no clasificable. Estudios adicionales, en realidad pues el diagnóstico es clínico y usualmente no son necesarios estudios adicionales, pero se podrían solicitar pues pruebas adicionales según la sospecha clínica. Entonces, por ejemplo, en el contexto de un enfoque de una poliuria, que uno identifique que el mecanismo sea por aumento o producción excesiva de orina, pues entonces habrá que descartar las diabetes, tanto mellitus como insípida. Si uno piensa que es por rebosamiento, entonces tendrá que hacer imágenes o un cateterismo un cateterismo postmiccional para medir los volúmenes residuales postmiccionales. O ya finalmente, cuando no es cierto el mecanismo o se sospecha, por ejemplo, alteración neurológica, pues hacer estudios de urodinamia, tanto urodinamia invasiva como no invasiva, o electromiografías pélvicas. Cuanto al tratamiento, entonces en ambos tratamientos, tanto de la incontinencia de urgencia como de esfuerzo, es muy importante los cambios terapéuticos en el estilo de vida. Entonces, vigilar el consumo de líquido, evitar irritantes para la vejiga, como lo son la cafeína, el licor, los edulcorantes artificiales. Así el paciente no tenga ganas de orinar, indicarle que vaya al baño y que intente orinar cada 1 a 2 horas para disminuir el volumen de orina en el almacenamiento y cesar el tabaquismo, que puede empeorar también la incontinencia. En cuanto al tratamiento no farmacológico en la incontinencia de urgencia, entonces pueden hacer ejercicios de reentrenamiento de la vejiga y fortalecimiento de los músculos del piso pélvico, y se pueden hacer terapias no farmacológicas más avanzadas, como son la estimulación eléctrica o magnética urológica. En cuanto al tratamiento farmacológico, digamos que lo que tenemos disponible es el uso de anticolinérgicos o de agonistas beta-adrenérgicos, siendo más común el uso de anticolinérgicos. ¿Cuál es el objetivo de estos anticolinérgicos? Reducir la hiperactividad del detrusor, como ya lo habíamos mencionado. Recordar que los anticolinérgicos están contraindicados en pacientes con glaucoma de ángulo estrecho o con obstrucción gastrointestinal o antecedente pues, de obstrucción gastrointestinal, y se debe usar con precaución en demencias porque puede empeorar
el desempeño cognitivo. Y como alternativa, pues en los pacientes que tengan contraindicación, se puede utilizar los agonistas beta adrenérgicos, pero esos tienen una mayor tasa de efectos adversos, por lo tanto, pues se usan o se dejan de segunda línea. Dentro de los anticolinérgicos, entonces, más usados son los que muestro aquí en pantalla. No me voy a detener mucho en esto. Se prefieren los anticolinérgicos de vida media larga, porque se administran pues menos veces al día, como son la oxibutinina de liberación prolongada, o incluso los parches de oxibutinina. Y pues hay otras opciones. Yo me imagino que el profe ahorita nos contará que está disponible en Colombia. Listo. Y en cuanto a la incontinencia de esfuerzo, si con las líneas no farmacológicas y farmacológicas los pacientes pues no responden, habrán algunas terapias avanzadas que se le podrán ofrecer al paciente. Por ejemplo, la aplicación de toxina botulímica, o ya neuroestimuladores para el nervio tibial posterior sacro, pudendo o parauretral, que también podrían pues, mejorar la incontinencia urinaria de urgencia. En cuanto a la incontinencia urinaria de esfuerzo, entonces lo mismo, cambios terapéuticos en el estilo de vida. Aquí adicionalmente a los que ya habíamos mencionado, es muy importante la pérdida de peso y el aumento de la actividad física, pero actividad física de bajo impacto, como son el pilates, el yoga, el tai chi, acupuntura, hipnoterapia, puede ayudar pues, al paciente. Y las mismas recomendaciones que habíamos dado para la incontinencia urinaria de urgencia. Hacer manejo de las comorbilidades que pueden empeorar la incontinencia, como son el estreñimiento y la tos crónica, que llevan pues a incontinencia de esfuerzo o a empeorar una incontinencia de esfuerzo. Y como manejo farmacológico tenemos los agonistas alfa-adrenérgicos como la pseudoefedrina, pero recuerden que estos medicamentos tienen alta tasa de efectos adversos y pueden llevar incluso a desencadenar crisis hipertensivas. Entonces, pues en realidad no se usa, pero en pacientes con un perfil de riesgo bajo se podría considerar, pero digamos que a diferencia de la incontinencia urinaria de urgencia, usualmente el manejo farmacológico no está recomendado. Lo que sí se puede recomendar son dispositivos mecánicos, que hay unos muy sencillos, como son los sellos uretrales o los pesarios del cuello de vejiga, que pueden ayudar pues, a los pacientes a mejorar la incontinencia, o también hay opciones pues, quirúrgicas que podría ofrecer el urólogo. En cuanto a otras incontinencias urinarias, la incontinencia de rebosamiento, pues habrá que buscar la causa de la obstrucción o la causa pues del aumento del volumen residual, usualmente en los hombres hiperplasia prostática, y en todas las poblaciones trastornos neurológicos o medicamentos que lleven a retención urinaria. Y el objetivo del tratamiento será hacia solucionar esa causa, o si definitivamente es una causa que no tiene solución, pues recomendarle al paciente realizar cateterismos. Se prefieren los cateterismos intermitentes sobre el cateterismo vesical permanente para reducir el riesgo de infección urinaria, y estos cateterismos con el objetivo de disminuir el volumen residual y secundar eso, pues prevenir todas las complicaciones asociadas al aumento del volumen residual. En cuanto a la incontinencia funcional, pues la recomendación es muy sencilla: ayudar en el desplazamiento al paciente para poder asegurar un vaciamiento completo y hacer esto de manera regular. Y finalmente, estos son como los escenarios en los que sí o sí el urólogo debería evaluar al paciente. Entonces, los escenarios de ictus recurrente, síntomas neurológicos asociados, agrandamiento marcado de la próstata para definir si el paciente se beneficia o no de algún tipo de procedimiento de intervención específica, prolapso de los órganos pélvicos, dolor pélvico significativo, radiación pélvica previa y residuos postmiccionales mayores a 200, porque usualmente pues, hay que identificar bien la causa para poder tratarla.
y requiere pues de un especialista. Esta es la segunda parte de la charla, entonces vamos a hablar de incontinencia fecal. La incontinencia fecal se define con la pérdida o fuga involuntaria de heces, ya sean sólidas o líquidas, y según los criterios de Roma, esto se debe presentar al menos 2 veces en un mes por al menos 3 meses, y lo mismo, hay que descartar causas transitorias porque lo que nos interesa es enfocar la incontinencia fecal crónica. En cuanto a la epidemiología, es un poco más incierta que la epidemiología de la incontinencia urinaria. Si la incontinencia urinaria causa pues vergüenza o vergüenza en el paciente, pues la incontinencia fecal lo causa todavía más. Entonces, faltan datos para poder caracterizar de mejor manera esto. Y adicionalmente, en los diferentes estudios hay definiciones que son muy variables, y secundaria pues al uso de diferentes definiciones también cambia pues la epidemiología de la enfermedad. De manera global, la prevalencia es alrededor del 8% y es muy similar tanto en hombres como en mujeres. Cuando miramos ancianos mayores de 90 años, la prevalencia se puede aumentar incluso hasta el doble, hasta alrededor del 16%. Y eso es a lo que me refería con la incontinencia. Si ven acá, dependiendo de los criterios que uno usa, ya sea los criterios Roma 2, 3, 4, o no usa los criterios de Roma, sino cualquier tipo de episodio de incontinencia en los últimos 3 meses, miren cómo van cambiando las prevalencias. Una prevalencia global del 8% que ya se las había mencionado, muy similar en hombres como en mujeres, alrededor del 8-9% en cada uno de los sexos, y en los mayores de 90 años se pueden ir incluso hasta el 16%. Estos son algunos de los factores de riesgo más mencionados para el desarrollo de incontinencia fecal. El sexo en general es muy igual en ambos grupos, pero las mujeres pueden que tengan un poquito más de incidencia. Las edades, sobre todo pacientes mayores de 65 años, pero el incremento es todavía más marcado por encima de los 90 años. El antecedente de multiparidad o de trauma obstétrico, sobre todo pues de desgarros o episiotomía, aumenta también el riesgo de desarrollo de incontinencia fecal. Alteraciones intestinales, ya sea diarrea o constipación, también aumenta el riesgo de desarrollar incontinencia. Obesidad, prolapso de los órganos pélvicos y debilidad del piso pélvico, tabaquismo, disminución de la capacidad física o mental de los pacientes, la menopausia, la terapia de reemplazo hormonal, el antecedente de radioterapia pélvica, y algunas cirugías como son la cirugía para corrección de hemorroides, esfinterectomía, o antecedente de fisura anal que tuvo que ser intervenida, o cáncer rectal, todo eso aumenta el riesgo de incontinencia. Las causas de la incontinencia fecal se pueden dividir en estos 5 grupos que les pongo en pantalla, y que derivan pues de un mecanismo fisiopatológico diferente en cada una de ellas. Entonces, las causas secundarias a debilidad o lesión del esfínter anal son las secundarias a trauma quirúrgico o no quirúrgico. En este grupo estaría principalmente las cirugías que acabé de mencionar y las complicaciones obstétricas, o incluso complicaciones de algunas enfermedades como son la esclerosis sistémica. Otro mecanismo, alteraciones de la distensibilidad o de la sensibilidad rectal y del ano. Eso puede ser secundario a radioterapia, cirugía para cáncer colorectal, enfermedad inflamatoria intestinal, lesiones de la médula ósea o alteraciones intestinales que lleven a constipación o diarrea. Enfermedades del piso pélvico es otro grupo, ya sea por malformaciones congénitas o condiciones adquiridas, como lo son el prolapso rectal, el síndrome del periné descendente o descendido, el síndrome de úlcera rectal solitaria, o lo mismo el antecedente de cirugía de cáncer rectal. Cuarto grupo, enfermedades neurológicas. Aquí estaría la neuropatía diabética, las lesiones de médula ósea, la esclerosis múltiple, la demencia y la enfermedad de Parkinson. En general, pues cualquier tipo de demencia podría llevar a incontinencia.
Y condiciones inflamatorias sería pues el último grupo, donde principalmente está la enfermedad de Crohn, que a diferencia pues, de la colitis ulcerativa afecta con relativa frecuencia el ano, y el antecedente